gente, bienvenidos y bienvenidas a otro video acá a Posta Bro. Yo soy el Tirre y les traigo un video referido al anime Evangelion. Hay un video acá en el canal muy exitoso que tal vez venís de ahí para chusmear este video, en el que se me ocurrió recomendarles series anime que son muy parecidas a Evangelion. Así que después de la intro, véanlo y en los comentarios díganme si se parecen o no, y obviamente compartan toda su sabiduría sobre el anime. Nos vemos después de la intro. Comenzamos con esta serie que siempre que un mundo post-apocalíptico está en peligro, la supervivencia depende de un joven protagonista que lucha con una batalla interna. Al igual que Neon Genesis Evangelion, presenta a un chico de secundaria atrapado en una batalla que es mucho más grande que él. Tanto esta serie como Evangelion tienen los elementos de robot que los fanáticos de los mechas adoran, pero también plantean muchas preguntas filosóficas sobre la vida, la humanidad, la lealtad y el bien contra el mal. Si bien muchos pueden considerar a RahXephon como una fotocopia de Evangelion, otros fanáticos y fanáticas disfrutan de ambos anime. Esta serie también tiene lugar en el año 2015 y gira en torno a un niño llamado Hayato. Hayato se convierte en piloto del RahXephon, un robot mecha gigante hecho de arcilla. Para los fanáticos que buscan un ángulo romántico y un final claramente definido, este anime es perfecto. Serial Experiment Line destaca porque es un anime de finales de los 90 con un estilo artístico muy diferente al típico. Está protagonizada por una niña de 14 años llamada Line que descubre Wired, un sistema de comunicación como internet que resulta ser una realidad alternativa. Esta serie cubre el interesante vínculo entre los humanos y la tecnología al mismo tiempo que mezcla temas de realidad, mundos virtuales y humanidad. Otra serie que les recomiendo es Devilman Crybaby. Esta serie es violencia y desesperanza por partes iguales, como implican las dos palabras del título. Como Evangelion, este anime está repleto de secuencias perturbadoras, pero la historia tiene una sorprendente cantidad de corazón. La historia se desarrolla después de que un cualquiera se convierta en Devilman, un humano que tiene el poder de un demonio a la vez que retiene su humanidad. Es una montaña rusa con mucha violencia, sexo, tragedia y emociones, todo junto para nuestra vista y oído. Darling in the Franxx suele ser uno de los primeros anime que se compara con Neon Genesis Evangelion, debido a algunas de las similitudes. Ambos animes tienen también al personaje principal luchando con sentimientos de duda cuando se trata de pilotear los mechas. Gurren Lagann va de un mundo arrasado post-apocalíptico. Los humanos viven debajo de la tierra. En la superficie viven unos Minimoys que controlan robots llamados Gunmen que buscan la destrucción de los humanos. En un refugio subterráneo, un chico llamado Simon trabaja de excavador hasta que un día un Gunman consigue entrar en el refugio y con él una mujer que viene de la superficie. No les voy a contar más porque el argumento literalmente asciende a proporciones galácticas. También les recomiendo Full Metal Panic. Narra la historia de Sousuke Sagara, un militar sin sentido común para vivir como un civil que se mete en un instituto de preparatoria como protector de Chidori Kaname, dando situación a muchas escenas divertidas. Si lo que buscan es una serie de acción muy entretenida que tenga un poco de todo, es una excelente opción. No voy a decir que es totalmente trascendente o una de las mejores en su género, pero ciertamente es una de las más disfrutables. Space Runaway Ideon sigue a un grupo de colonos obligados a volver a la Tierra tras ser atacados por una civilización alienígena conocida como el Clan Buff. Su arca es una nave de orígenes misteriosos, la nave Solo. La humanidad decide cortar por lo sano y subirse a la nave, dejando tras de sí un enorme mecha al que se refieren como Ideon. El final es un poco loco, pero eso es exactamente lo que tenemos de Evangelion. Seguimos con esta. Evangelion puede ser demasiado opresiva y oscura, por lo que si no queremos algo tan denso, esta serie puede ser un buen contrapunto. Este anime es una comedia de ciencia ficción que ofrece el mismo tipo de batallas robóticas de Evangelion y una gran profundidad emocional, hilarantes referencias a anime y gags visuales. Y finalmente no podía pasar este listado de recomendaciones similares a Evangelion sin Akira, ambientada en el año 2021, justo este año. No sé cuándo estarás viendo este video, pero este año justo es 2021. Después de la Tercera Guerra Mundial, Akira sigue lo que sucede después de que un miembro de una banda de motociclistas, Tetsuo, se involucre accidentalmente en un proyecto gubernamental de alto secreto y se convierta en una máquina de matar. Al igual que Evangelion, Akira se ha mantenido como un clásico durante más de 30 años debido a su innovadora historia, sus tonos filosóficos, así como su mundo post-apocalíptico y la participación del gobierno. Gente, en los comentarios vayan diciendo cuál de estas series vieron, cuáles piensan ver. También pueden ir colaborando y diciendo en qué plataforma pueden ver cada una de las series. Eso creo que se los estoy debiendo, pero no sé qué habré hecho en la edición, así que si no lo hice, perdón. Ustedes háganlo en los comentarios, vamos a estar dejando ahí like y corazón
para todos y todas. Obviamente dejen su recomendación también, y si la primera vez que llegas a mi canal, suscríbete para más videos sobre anime y sobre las plataformas de streaming en general. Síganme en las redes sociales para no perderse ningún tipo de novedades sobre el cine y las series, y nada más. Yo soy el Tirri, esto fue Posta Bro, y nos vemos en un próximo video. Cambio y fuera. ¡Chao!